que desde el primer momento hemos invitado a la representante de Adegi. Hemos invitado, es más, incluso hemos sido un poco pesados porque hemos insistido a Nerea Zamacola, que es la directora de Relaciones Laborales de Adegi. La hemos invitado, ha declinado, ha dicho que se sentía representado por los panelistas y es una lástima porque creo que tratándose como se trata de un instrumento de previsión social complementaria ligado al marco de relaciones laborales, pues igual como hemos tenido oportunidad de escuchar la posición de las representaciones sindicales, pues nos hubiera gustado poder contar con la visión y con la opinión de la representante de la patronal guipuzcoana. Bueno, sin más, si os parece, me voy a dar la palabra a mí mismo. Vamos a intentar compartir pantalla. Quisiéramos poner encima de la mesa una serie de datos, porque creo que hemos tenido una panorámica de que es lo que pretendíamos, muy precisa sobre la realidad de las EPSVs en el ámbito territorial donde se crearon y donde se han desarrollado. Pero pensábamos que sería interesante ponerla en contraste con la realidad de otros instrumentos de previsión social complementaria de empleo, en concreto con los planes de pensiones de empleo. Entonces, a ver si se pasa, a ver. Vale, entonces, algunos datos. Bien, pues patrimonio del sistema de empleo, 35.000 millones. Patrimonio del sistema de empleo de las EPSVs, 13.800 millones. Bien, resulta que si lo tenemos en cuenta con el PIB de España o con el PIB de Euskadi, estos son datos del 2019 porque hemos cogido los datos prepandemia, porque luego en los datos del 2020 ha sido todo un cierto desbarajuste y nos parecía más preciso coger los datos del 2019. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado de que el peso que tiene el patrimonio de los planes de pensiones de empleo en relación al PIB no llega al 3%, es del 2,87%, y mientras que si ponemos en relación el patrimonio del sistema de empleo con el PIB de Euskadi, en el año 2019 este patrimonio representaba el 18,52% del PIB vasco. En cuanto a la penetración social, pues los partícipes en el año 2019 de los planes de pensiones del sistema de empleo estaban por debajo de los 2 millones, 1.981.166, y los socios de las EPSVs de empleo alcanzaban los 478.833. Si esto lo comparamos con la población activa, al final del cuarto trimestre del 2019, en España había 23.151.000 trabajadores en activo, y en Euskadi habían 1.055.000 personas que constituían su población activa. Si relacionamos la población total con el número de partícipes o el número de socios, si se trata de los planes de empleo o se tratan de las EPSVs, vemos que la población activa que tiene plan de pensión en España no llega al 9%, el 8,55%, mientras que el número de socios de las EPSVs del sistema de empleo superan el 45% de la población activa. Estos son datos, vais a perdonar, pero aquí hay
falta una fuente, que la vamos a corregir antes de colgarla, que es precisamente, aparte del INE, de Eustat, Inverco, falta la fuente que hemos utilizado precisamente de la Federación de PSVs de Euskadi, que antes de colgarlo en la web, pues ya la corregiremos, porque cada uno lo suyo, ¿verdad? Hay otros datos que nos parece interesante compararlo, que es desde el punto de vista socioeconómico, y es para ver, salvando las distancias de carácter político sobre el sistema de financiación o las haciendas forales, ver cuál es la realidad socioeconómica de Euskadi en comparación a otra comunidad autónoma como podría ser Cataluña. Tenemos que en el 2019 la renta per cápita de Euskadi eran 34.142 euros, mientras que en Cataluña era 31.119 euros, por encima de la media española, que era de 26.430. Lo cual quiere decir que desde el punto de vista socioeconómico son realidades no muy distantes. Por otro lado, desde el punto de vista de la estructura productiva, tenemos que el número de empresas en Euskadi son 157.358, mientras que en Cataluña son 627.693. Aquí el dato interesante que queremos poner encima de la mesa es que respecto a la estructura productiva de Euskadi y Cataluña, pues tenemos que el promedio de trabajadores por empresa en Euskadi son 5,8 y en Cataluña son 5,35. Es decir, una vez más, digamos, vuelvo a decir, más allá de las diferencias de carácter político en el sistema de financiación o en cuanto a la hacienda foral, pues tenemos que hay una realidad socioeconómica pues como muy parecida, vamos a dejar así. Entonces, ¿qué interrogantes abren estos datos? Bien, pues estos interrogantes, primero, que el primer pilar es el mismo en Euskadi que en el resto de España, básicamente un sistema público de reparto. Esto es importante porque ha salido más o menos en distintas intervenciones. Cuando se habla de la realidad británica o realidad española, no hay que olvidar que el sistema de protección social en España sigue un modelo contributivo, digamos, lo que se dice un modelo Bismarck, basado en prestaciones contributivas sobre la base de las cotizaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema británico y otros sistemas que tienen una gran preponderancia, el segundo pilar, tienen otro patrón. Es un modelo británico conocido como el modelo de Beveridge, que las prestaciones tienen más un carácter asistencial y que están financiadas en mayor medida por los presupuestos generales del Estado. Bien, la tesorería de la Seguridad Social es la caja única del sistema y que lleva la gestión de liquidación y recaudación del conjunto de las cuentas de la Seguridad Social. Por lo tanto, ahí, una vez más, insistimos en la no diferencia. La tasa de reemplazo del sistema público, según la OCDE, en el 2019 se situaba en el 372,3, con carácter homogéneo para el conjunto de la población activa española, y en este caso pues de Euskadi sin mayores diferencias a otros ámbitos territoriales del Estado con un perfil sociolaboral y socioeconómico similar. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué los datos son tan dispares entre Euskadi con las EPSVs y el conjunto de España con planes de pensiones? El problema, entonces, ¿cuál es? La falta de desarrollo de la previsión social complementaria reside ¿en qué? ¿En la generosidad del sistema o en otras cuestiones, en otros factores? Bien, yo creo que hay algunas explicaciones a la cuestión. Creo que, como señalaba recientemente un artículo, creo que es del día 15, del Correo Vasco, pues en Euskadi se ha producido primero una apuesta decidida por los sistemas de previsión social complementaria ya
desde el Estatuto de Autonomía del 79, con utilización a fondo de las competencias en temas de mutualidades de previsión social, que dio como resultado la primera ley de PSVs del año 83. Existe un régimen fiscal, que esto sí que es una característica propia, singular de Euskadi, pero también hay que decir que cuando llegó la exteriorización obligatoria desde el 99 y con sus prórrogas sucesivas hasta el 2004, Euskadi apostó por una generalización de los compromisos por pensiones. Yo no quiero extenderme aquí, pero habría que recordar las trifulcas que hubo en el nivel de Estado sobre si los premios de jubilación eran compromisos por pensión o no, la actitud reticente, cuanto no contraria, de la propia COE, y hay que recordar de que solamente en premios de jubilación pues había 2 millones de personas trabajadoras en España que tenían premios de jubilación. Entonces, la apuesta decidida por generalizar la exteriorización y aprovechar para ello el fortalecer las EPSVs, pues es una gran importancia. Y luego, por último, en Euskadi se ha producido, pues primero con el Carqueditza, un compromiso para incorporar a todos los trabajadores y trabajadoras de las administraciones locales, pues ayuntamientos, organismos, diputaciones, etcétera, a la EPSV el Carqueditza, y luego a partir del 2003 con la creación de Itzarri, pues la incorporación de los trabajadores de la administración vasca. Está claro que esta intervención está para los asistentes a la sesión que no son de Euskadi, pero porque es muy importante que cuando se hacen afirmaciones de que en España tenemos un problema que es el sistema público generoso, pues posiblemente tendremos que buscar el problema en otro lugar. Entonces, a modo de resumen, pues además de las condiciones socioeconómicas que favorecen el desarrollo de la previsión social complementaria, ha habido algunos panelistas que ya lo han situado. Con la crisis del 2008, el problema principal era la celeridad del empleo y el poder adquisitivo de los salarios. Pero además de estas cuestiones sociolaborales y socioeconómicas, evidentemente, pues hay tres elementos que son importantes. Uno, conseguir consenso político, lo hemos visto en Euskadi. Diálogo social entre los agentes sociales, lo hemos visto en Euskadi. Y el tema de la fiscalidad como un elemento de incentivo. Entonces, a modo de conclusión, pues el modelo vasco de las EPSV nos debe de hacer reflexionar sobre qué se necesita para desarrollar la previsión social complementaria, especialmente en el segundo pilar. Y entonces, en este sentido, pues el observatorio se compromete a trabajar en las siguientes líneas, que son impulsar un pacto político y social o un pacto de concertación social para desarrollar las recomendaciones del Pacto de Toledo en materia de previsión social complementaria. Ya hay muchas voces que están ahí, pero yo creo que conseguir un gran pacto donde participen distintos estamentos sociales, políticos, en fin, económicos, como encontrando una plataforma, una base común, va a ser muy importante. Vamos a elaborar en Cataluña un libro blanco sobre la previsión social complementaria en Cataluña para poder hacer una radiografía de cuál es la situación de la previsión social complementaria en Cataluña, para ver si somos capaces de elaborar un instrumento inspirado en las EPSVs y también en la tradición mutualista de Cataluña, para poderle ofrecer este instrumento a los agentes sociales que negocian el Acuerdo Interprofesional de Cataluña, para ver si somos capaces de desarrollar en el marco del diálogo social, en la negociación colectiva, la incorporación de la pequeña y mediana empresa, sobre todo, a la previsión social complementaria del sistema de empleo, y conseguir el apoyo de las administraciones públicas al desarrollo de la previsión social complementaria. Y en este sentido hay que decir que la Generalitat de Cataluña tiene un plan de pensiones, las 4 diputaciones tienen plan de pensiones,
pero de los 917 ayuntamientos que hay en Cataluña, hay un gran número, la mayor parte, la inmensa mayoría, que no tienen sistemas de previsión social. Entonces, estos son algunos elementos de reflexión que queríamos situar y a partir de aquí pues ya cedo la palabra a Xavier Barea para que encauce el debate. Muchas gracias.